La noche en el pantanal era un monstruo viviente. Todo en ella respiraba, se movía, goteaba. El aire era una espesura de agua y calor que pesaba sobre los pulmones, y cada paso hundía las botas en un barro tibio, saturado del olor de las raíces podridas y la carne vieja. A lo lejos, el rumor del río Paraguay era como una respiración profunda, incesante, como si el agua misma tuviera vida propia. Bahía Negra quedaba en el último confín del mapa, una frontera que se desdibujaba entre Paraguay, Brasil y la nada. Allí, el Estado era un mito y la policía, un eco lejano. La selva se comía las señales de tránsito, los postes, los caminos, y hasta las promesas. Todo lo humano se deshacía en ese territorio anfibio donde la ley del pantano mandaba. La misión jesuita, o lo que quedaba de ella, se alzaba en medio de esa espesura. A la distancia parecía una ruina sin alma, pero de cerca uno podía sentir que respiraba. Las piedras estaban cubiertas de musgo, las cruces corroídas por el tiempo, y entre las grietas crecían lianas que se enroscaban como serpientes. Nadie del pueblo se acercaba desde hacía décadas. Los ancianos decían que allí los padres jesuitas habían intentado bautizar algo que no era humano, y que lo que consiguieron fue encadenarlo. Algunos aseguraban oír cantos en la noche, salmos pronunciados en una lengua antigua que ni siquiera era guaraní. Yo no creía en eso. Mi nombre, al menos el que usaba entonces, era Javier Ruiz. En realidad era un agente de la DEA infiltrado en una red de narcotráfico que usaba el Pantanal como ruta de tránsito entre Bolivia y Brasil. Llevaba meses posando como un traficante paraguayo con contactos en Asunción, usando una identidad forjada con precisión quirúrgica, un tatuaje de la Virgen de Caacupé en el hombro derecho, cicatrices falsas de supuestos tiroteos, un acento impostado aprendido en los bajos barrios de Luque, y una biografía creíble de excombatiente en misiones privadas en la frontera. Me había ganado la confianza de los hombres del Toro, el jefe del clan local, un tipo brutal que reinaba en Bahía Negra con mano de hierro. Aquella noche era el clímax de la operación, el intercambio final. Cocaína pura, traída por contrabandistas bolivianos, sería vendida a un grupo del Comando Bermelo, los mismos que controlaban los corredores del narcotráfico en Mato Grosso y el puerto de Santos. Yo era el mediador, el hombre en el medio. El que hacía de puente, el que fingía ser el engranaje que unía a ambos bandos. Y mientras fingía serlo, cada palabra, cada gesto, era grabado en el micrófono oculto en mi reloj de pulsera, conectado a un transmisor que esperaba captar suficiente evidencia para justificar una intervención internacional. Esa noche debía ser el cierre perfecto de una investigación de meses. Nada más. Pero algo, desde el principio, olía mal. El aire se sentía distinto, demasiado quieto. Los insectos, que durante el día formaban una orquesta ensordecedora, parecían haber desaparecido. El zumbido que normalmente llenaba el pantanal se había extinguido, y lo único que quedaba era el lejano murmullo del río y el crujir de los árboles bajo el peso de la humedad. Los hombres comenzaron a llegar poco después de medianoche. Primero los paraguayos, 5 camionetas que se internaron entre los árboles con las luces apagadas. Bajaron con las mochilas llenas de polvo blanco, bromeando entre ellos mientras encendían cigarrillos. El Toro apareció al final, con su torso desnudo cubierto de tatuajes y una cadena de oro que brillaba bajo la luz amarillenta de las linternas. Caminaba como si la selva fuera suya. Esto es terreno neutral, dijo, dándole una palmada a una columna de piedra cubierta de moho. Nadie escucha aquí. Ni Dios.
Minutos después llegaron los brasileños. 8 hombres, nerviosos, con rifles colgando del cuello y miradas de animales acorralados. Vestían camisetas negras, pantalones tácticos y gorras sin insignias. El que los comandaba era un tipo flaco con los dientes amarillentos y una pistola en cada cadera. Lo llamaban Galo Preto. Yo estaba en el centro del patio, entre ambos grupos. Tenía un maletín con dinero falso, preparado por la agencia, y trataba de parecer relajado. El reloj grabadora marcaba cada segundo, captando la tensión. El Toro habló primero: esto es puro, hermano. Directo de los Andes. Sin cortar, sin historias. Galo Preto le lanzó una mirada escéptica y comenzó a abrir uno de los paquetes. Tomó un poco del polvo, lo probó con la lengua y asintió. Bueno, parece que sí, respondió con un portugués seco. Pero si me estás jodiendo, te entierro aquí mismo. Ambos rieron, aunque sin humor. La transacción continuó. Nadie notó cómo el cielo comenzaba a cubrirse de nubes, ni cómo la brisa dejó de soplar. A las 12:47, todo se detuvo. Un sonido se coló entre los árboles, un susurro metálico, grave, que no venía de la tierra ni del cielo. El aire cambió de temperatura, de golpe, un frío imposible se deslizó sobre nosotros, haciendo que el vapor del aliento se condensara. Las linternas parpadearon. El Toro se volvió hacia mí. ¿Qué pasa, agente?, preguntó en tono de burla. Nada, mentí. Tal vez una tormenta eléctrica. Pero no era eso. En la espesura del pantanal, el cielo estaba abriéndose. Primero fue el viento. Un soplo gélido que no pertenecía a ese infierno húmedo se deslizó entre las ruinas, levantando el polvo y haciendo que las linternas titilaran. Era como si la selva hubiera exhalado un suspiro largo, contenido durante siglos. Los hombres se miraron, confundidos. Las llamas de los cigarrillos se apagaron una tras otra, y por un instante el silencio fue total, tan denso que parecía tener peso. Luego vino el sonido. Un zumbido bajo, casi imperceptible, que crecía poco a poco, como si naciera debajo de la tierra. Al principio pensé que era el motor de una lancha o un generador distante, pero pronto se convirtió en un rugido vibrante que hacía temblar el suelo. Los pájaros salieron disparados del follaje, y un grupo de monos chilló con desesperación desde los árboles. ¿Qué carajo es eso?, dijo uno de los brasileños, alzando el rifle. Tal vez un helicóptero, aventuró otro. Pero no. Ningún helicóptero hacía ese sonido. El zumbido se elevó a una frecuencia insoportable, como metal siendo triturado. Luego se mezcló con un pulso grave, rítmico, casi hipnótico. Todos levantamos la vista. Entre las copas de los árboles, una luz comenzó a filtrarse, primero tenue, luego cegadora. No era blanca ni amarilla, era verde. Verde como el fuego fatuo de los pantanos, verde como el moho que cubría las piedras sagradas de la misión. El cielo entero se iluminó. Y entonces lo vimos. Una forma gigantesca, triangular, flotaba sobre nosotros. Era negra, pero sus bordes brillaban con un resplandor esmeralda que pulsaba como una respiración. No producía el estruendo de motores ni el batir de hélices, sino un murmullo eléctrico que hacía vibrar los huesos. Parecía absorber la luz, como si el aire mismo se doblara a su alrededor. Los hombres retrocedieron, algunos apuntando con las armas, otros santiguándose.
Eso no es del ejército, gritó uno de los brasileños. El toro levantó su fusil y disparó al cielo. Las balas desaparecieron en la oscuridad, sin impacto, sin sonido. Era como si hubieran sido tragadas por el aire. «Bajen eso, idiotas», grité, intentando mantener la calma. Pero era inútil. El pánico se había instalado. El triángulo comenzó a descender lentamente, con un movimiento tan suave que parecía flotar. Los árboles más altos se inclinaron bajo una fuerza invisible, y un olor metálico llenó el aire, una mezcla de hierro, ozono y carne quemada. De pronto, las linternas se apagaron todas al mismo tiempo. La oscuridad nos envolvió. Solo quedaba esa luz. En el centro del triángulo se abrió un círculo incandescente. No era una compuerta en el sentido humano, era como una herida de luz que se expandía y contraía, palpitando. De su interior emanaba un sonido agudo, casi un canto distorsionado. Y entonces bajaron. Las sombras emergieron de la luz como figuras líquidas, deformes al principio, hasta solidificarse en algo con forma. Medían más de 2 metros, con cuerpos delgados y alargados cubiertos por una piel escamosa que brillaba con reflejos aceitosos. La luz verde se reflejaba en ellos, haciendo que sus contornos parecieran moverse incluso cuando estaban quietos. No tenían rostro, al menos no uno que pudiera comprenderse. Donde deberían estar los ojos, había 2 orbes rojos, fijos, como carbones encendidos. De sus bocas colgaban mandíbulas partidas, húmedas, que se abrían con un chasquido seco. Y sus brazos, eran demasiado largos, terminando en garras negras que parecían absorber la luz. El toro, siempre el primero en actuar, gritó: «¡Fuego! ¡Mátenlos!». El estruendo fue ensordecedor. Las AK-47 vomitaron plomo contra las criaturas, los destellos iluminando el patio de la misión como si fuera de día. Pero las balas rebotaban contra su piel, cayendo inofensivas al suelo. Uno de los hombres del Comando Vermelho lanzó una granada. El estallido sacudió los cimientos del edificio, pero cuando el humo se disipó, las criaturas seguían allí, ilesas. Entonces una de ellas levantó una mano. De la garra brotó un rayo azul, un hilo de energía pura que cruzó el aire y golpeó a 2 hombres. No hubo grito. Solo un destello. Cuando la luz se apagó, los cuerpos habían desaparecido. En su lugar flotaban cenizas. El resto del grupo estalló en caos. Algunos corrieron hacia la selva, otros se arrojaron al suelo rezando. Galo Preto descargó toda su munición antes de que una de las criaturas se deslizara detrás de él y lo atravesara con una garra que lo levantó del suelo como si no pesara nada. Su cuerpo quedó suspendido en el aire unos segundos, antes de ser partido en 2. El olor a sangre y ozono se mezcló con el humo de la pólvora. Las criaturas se movían con una velocidad antinatural, apareciendo y desapareciendo entre destellos. Era como si se teletransportaran, dejando tras de sí un eco luminoso, un rastro de energía que deformaba el aire. Yo retrocedí, cubriéndome tras una columna de piedra. Mis manos temblaban. Intenté mantener la cabeza fría, pero el instinto me gritaba que corriera. Todo entrenamiento, toda lógica, se desmoronaba ante lo que estaba viendo. Uno de los paraguayos intentó huir por el portón principal. Apenas dio 3 pasos antes de que una garra lo alcanzara desde la oscuridad y lo decapitara con un solo movimiento. Su cabeza cayó rodando junto a mis botas, los ojos todavía abiertos.
El toro rugió de furia, disparando sin control. Una criatura se abalanzó sobre él y lo atravesó por el abdomen, levantándolo como un trofeo. Su sangre cayó sobre las piedras del patio, tiñendo los símbolos tallados en el suelo. Fue entonces cuando me di cuenta, las criaturas no estaban matando al azar. Se movían con propósito. Y esos símbolos, esos grabados antiguos en las piedras de la misión, estaban reaccionando. Brillaban con el mismo tono verde de la nave. Una conexión. Algo dormido bajo la misión estaba despertando. La nave vibró, emitiendo un nuevo sonido, más grave, más profundo. Las luces comenzaron a pulsar en sincronía con los símbolos del suelo. Y yo, por primera vez en mi carrera, supe que ya no era parte de ninguna operación. Era un testigo. Un intruso en un rito que no pertenecía a los hombres. Saqué mi pistola y corrí hacia las sombras del interior, buscando cobertura. A mis espaldas, el infierno se abría paso. La noche siguiente, Gabriel volvió a la biblioteca como si algo invisible lo arrastrara hacia ella. No necesitaba pretextos, el cuaderno lo había atrapado. Había intentado dejarlo sobre el escritorio del archivo, pero cada vez que se alejaba, una sensación de vacío lo hacía volver. Lo abrió de nuevo, y el olor a papel húmedo, antiguo, se le pegó a la garganta. Esta vez, las páginas ya no estaban vacías. Allí, donde antes había silencio y polvo, alguien, o algo, había escrito con tinta negra, como recién derramada: has leído lo que no debía ser leído. Ahora serás escuchado. El trazo era tembloroso, irregular, como si hubiese sido escrito en la oscuridad. Gabriel dio un paso atrás, tropezando con una silla. Juró no haberlo visto así la primera vez. Tocó la tinta, seguía húmeda. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz alta, sintiéndose ridículo. Nadie respondió, pero el eco de su propia voz rebotó de una forma extraña, como si las estanterías hubiesen respondido con un murmullo. Desde algún rincón del pasillo de filosofía, algo cayó al suelo, un libro grueso, sin que nadie lo hubiera tocado. El corazón de Gabriel comenzó a latir con fuerza. Cerró el cuaderno, lo apretó contra su pecho y se obligó a mirar alrededor. Las luces parpadeaban, y por un instante creyó ver una silueta entre las sombras, la figura de un hombre inclinado sobre una mesa, escribiendo frenéticamente. Se acercó con cautela, pero la figura desapareció. En su lugar, halló otra mesa cubierta de polvo y una pluma estilográfica que no recordaba haber visto antes. Al tomarla, una imagen fugaz lo invadió, una mujer llorando sobre el mismo cuaderno, escribiendo nombres con la mano temblorosa. Cada nombre iba acompañado de un susurro, un quejido apenas audible que se alargaba hasta convertirse en grito. Gabriel soltó la pluma y retrocedió, respirando agitado. Miró el reloj, las agujas estaban quietas. Eran las 3:11, igual que la noche anterior. Decidió marcharse, pero al llegar a la puerta notó algo en el suelo: huellas. Pequeñas manchas negras en forma de pasos que se alejaban del escritorio donde había estado el cuaderno. Seguían un trayecto irregular hasta perderse entre los estantes. Lo siguió sin pensarlo, movido por una mezcla de miedo y fascinación. A medida que avanzaba, el aire se volvió más denso, como si la biblioteca misma respirara. En la penumbra distinguió un susurro, casi un sollozo: no debiste abrirlo. La voz parecía provenir de todos lados. Gabriel corrió, pero los pasillos se extendían más de lo habitual, torciéndose,
multiplicándose. La biblioteca se había transformado en un laberinto. Cuando por fin halló la salida, el amanecer despuntaba. El reloj marcaba las 6:23. Pero su celular decía otra cosa, solo habían pasado 5 minutos desde que llegó. El cuaderno seguía en su mano. En su portada, la tinta del título se había borrado, reemplazada por un símbolo que no recordaba haber visto nunca, un círculo atravesado por líneas que se entrelazaban como raíces. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó el mismo susurro cerca de su oído: falta una historia más. Pasaron 3 días sin que Gabriel pudiera dormir más de unas horas. Cada vez que cerraba los ojos, oía pasos alrededor de su cama, páginas pasándose solas, respiraciones que no eran suyas. Intentó dejar el cuaderno dentro de un cajón, pero a la mañana siguiente siempre lo encontraba sobre la mesa de noche, abierto en una página diferente. Los textos cambiaban. Lo que había leído la noche anterior desaparecía, reemplazado por relatos breves escritos en primera persona. Historias que terminaban en tragedia, siempre firmadas con nombres que no reconocía: Elías R., 1928. Clara M., 1953. Joaquín P., 1979. Cada narración concluía con la misma frase: y al final, comprendí que el cuaderno solo escribe lo que aún no ha sucedido. Gabriel dejó de comer, de contestar mensajes, de ir a clase. Su habitación olía a papel húmedo, como si la biblioteca se hubiera extendido hasta allí. Cuando intentó romper las hojas, descubrió que eran más resistentes que antes, como si no pertenecieran del todo a este mundo. Una noche, impulsado por una mezcla de desesperación y curiosidad, volvió a la biblioteca. No la reconoció. Las luces estaban apagadas, y una bruma espesa cubría el suelo. Cada paso resonaba con un eco profundo, casi líquido. El aire tenía sabor a metal y polvo. En el centro del salón principal, sobre la mesa donde había encontrado el cuaderno por primera vez, lo esperaba una figura. No era una silueta borrosa esta vez, sino un hombre de rostro pálido, vestido con ropas antiguas y manchadas de tinta. Sus ojos, oscuros y hundidos, se fijaron en Gabriel con una calma perturbadora. «Sabía que volverías», dijo, con voz ronca, como si saliera de una garganta seca desde hace décadas. «¿Quién eres?», preguntó Gabriel, aunque su voz temblaba. «El primero». «¿Quién escribió el principio del cuaderno?». «Pero no quién lo creó». El hombre extendió la mano. En su palma había el mismo símbolo que Gabriel había visto grabado en la portada, un círculo entrelazado con raíces. «Cada historia es una deuda. Cada palabra, un alma atrapada», continuó el espectro. «Quien escribe en el cuaderno, escribe su final». «Yo no he escrito nada», intentó defenderse Gabriel. «Aún no», respondió el hombre, acercándose lentamente. «Pero lo harás. Todos lo hacemos, tarde o temprano». Gabriel retrocedió, tropezó con una silla, y el cuaderno cayó al suelo. Se abrió por sí solo. Las páginas comenzaron a pasar con violencia, una tras otra, hasta detenerse en una hoja en blanco. En la parte superior, ya estaba escrita una frase con su nombre. Gabriel Álvarez comenzó a escribir su última historia el 17 de octubre. El joven quedó paralizado. Intentó cerrar el libro, pero algo invisible lo mantenía abierto. La tinta empezó a surgir sola, formando letras ante sus ojos. Las palabras describían exactamente lo que estaba ocurriendo,
intentó correr, pero el aire era espeso. El escritor se acercaba, y la biblioteca se cerraba sobre él. Gabriel gritó, pero el sonido fue absorbido por los muros. Las estanterías comenzaron a girar lentamente, rodeándolo. El espectro sonrió, extendiendo su mano manchada de tinta. «Solo falta tu firma», susurró. Y, sin saber por qué, Gabriel tomó la pluma que había encontrado días atrás. Su cuerpo se movió solo. Escribió su nombre al final de la página. En ese instante, el silencio cayó de golpe. Todo se detuvo. Cuando la policía encontró la biblioteca, semanas después, el lugar estaba intacto, salvo por un detalle: en el escritorio central había un cuaderno abierto con una nueva historia escrita en su interior. El título: El cuaderno de los lamentos. Autor: Gabriel Álvarez. Semanas después del hallazgo, la biblioteca reabrió sus puertas. Los estudiantes hablaban en voz baja del chico desaparecido, pero pocos se atrevían a pronunciar su nombre. Algunos decían haberlo visto entrar una última noche, cargando una mochila y con los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Ninguno lo vio salir. El cuaderno fue guardado en el depósito, dentro de una caja sellada. El director ordenó que no se tocara, pero el rumor creció como un eco persistente. Los bibliotecarios juraban que, por las noches, se escuchaban pasos y el roce de páginas pasándose solas. Un nuevo empleado, curioso y sin supersticiones, pidió revisar el archivo meses después. La caja seguía en su sitio, cubierta de polvo. La abrió sin demasiada cautela, buscando inventariar los objetos abandonados. Dentro, el cuaderno reposaba abierto en una página reciente. La tinta estaba fresca, casi húmeda. El hombre frunció el ceño y leyó en voz alta: «El siguiente en leer esto abrirá la puerta que nunca debió cerrarse». Sonrió, incrédulo, y hojeó unas páginas más. Entre los textos reconoció nombres de antiguos desaparecidos, antiguos rumores de la universidad, cada uno narrado como si el libro hubiese estado esperándolos durante años. En la última hoja, una mancha negra, espesa, parecía haber cubierto un párrafo completo. Movido por la curiosidad, el hombre pasó su dedo por encima. La tinta se le pegó a la piel, tibia, como sangre recién derramada. En ese momento escuchó algo a sus espaldas, un suspiro. Giró, pero no había nadie. Cuando volvió la vista al cuaderno, su nombre ya estaba allí, escrito con letra idéntica a la suya. El guardia lo encontró al amanecer, dormido sobre el escritorio. Juró que el libro estaba cerrado, aunque en la portada ahora se leía una inscripción nueva, grabada con una tinta tan oscura que parecía absorber la luz: «Los que escriben, nunca dejan de hablar». Desde entonces, cada cierto tiempo, un visitante curioso pregunta por el misterioso cuaderno de los lamentos. Nadie sabe bien dónde está, ni quién lo guardó por última vez. Solo se sabe una cosa: cada historia que contiene está firmada por alguien que ya no existe.